Bien, entrando ya con las noticias sobre el escritorio de Cátedra Médica, pues hay una información, un llamado que hace el ministro de Salud Pública, doctor Víctor Atala, sobre la importancia de poder prevenir tempranamente todo lo que tiene que ver con la enfermedad renal crónica. Aquí nosotros hemos hablado en múltiples ocasiones sobre el tema de salud renal, de la mano de nuestra querida doctora Giselle Guzmán, y pues el ministro de Salud está haciendo este llamado en vista de que estamos viendo muchos casos de pacientes que llegan de manera tardía con temas complicados de salud renal. El ministro resaltó la importancia de poder fortalecer la prevención de la enfermedad renal crónica no tradicional, dada su incidencia en una parte significativa de la población. En colaboración con el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana, así como el Fondo España, que es un sistema de integración centroamericana, así como también el Ministerio de Salud Pública a través de su Departamento de Enfermedades No Transmisibles, se organizó un taller para poder socializar el plan de educación continua sobre la enfermedad renal crónica de origen no tradicional en el marco del Día Mundial del Riñón, que celebramos en el mes de marzo. Esta iniciativa tiene como objetivo poder reforzar la capacitación de profesionales de la salud y la comunidad en la prevención, detección temprana y manejo adecuado de las enfermedades renales. Expertos en nefrología abordaron diversos temas, entre ellos factores de riesgo, estrategia de prevención y la magnitud de la enfermedad, tanto en Centroamérica como en República Dominicana, que es el territorio que nos compete. Además, se destacó la relevancia en torno a la educación comunitaria para poder fomentar hábitos saludables que contribuyan a proteger la función renal. Aquí también nosotros debemos aprovechar esta información para hacer ese llamado a los pacientes que tienen ya condiciones de salud de base que pueden predisponer a daño renal. Por ejemplo, los pacientes diabéticos, los pacientes hipertensos. De ahí se desprende la importancia de poder mantener este tipo de enfermedades controladas, que el paciente esté estable, que no se descompense, porque ahí es donde pueden llegar complicaciones como estas. Sabemos que el paciente diabético pues tiene el riesgo de padecer enfermedad renal crónica, así como otras complicaciones de salud. Pero en este caso particular, pues hay que poner mucha atención también con el tema de la hipertensión, que hay una relación inversa y entre tanto la hipertensión puede provocar una enfermedad renal como la enfermedad renal puede provocar hipertensión. Entonces esa es la importancia de poder nosotros estar pendientes a esas señales que nos da nuestro cuerpo y poder identificar a tiempo enfermedades que pueden terminar en una condición como esta, que es la enfermedad renal crónica. Así que ahí está ese llamado que hace el ministro de Salud, el doctor Víctor Atala, para que la población esté más pendiente y también los profesionales del área de la salud pues puedan dar ese seguimiento cercano a los pacientes que tienen riesgo de desarrollar este tipo de patologías y nosotros entonces prevenir que el paciente llegue a ese daño tan importante de riñón que tenga que obligarlo a permanecer en un programa de diálisis o en un caso aún mayor optar por un trasplante de riñón. En otro orden, la CISALRIL está anunciando el incremento de la cobertura para atenciones médicas por accidentes de tránsito. En el día de ayer nosotros desarrollamos un panel súper interesante hablando sobre el trauma en República Dominicana, los desafíos que tenemos frente a lo que está representando el accidente de tránsito en salud pública, la carga económica, la saturación del sistema de salud, todo lo que tiene que ver con el impacto social de esta problemática que nos coloca a nosotros, a República Dominicana, en las listas como primeros en lo que tiene que ver con accidentes de tránsito, muertes por este tipo de siniestros e incapacidades. Y en este sentido, mediante la circular 69-2025, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, la CISALRIL, informó del aumento de la cobertura para atenciones médicas derivadas de accidentes de tránsito, pasando de 1.000.000
161.150 pesos a 1.300.488 pesos. A través de una nota de prensa, la entidad indicó que la decisión se tomó como efecto del aumento de salario anunciado por el gobierno, que entra en vigencia a partir de hoy, y la cobertura está garantizada al 100% a todos los afiliados, tanto en los regímenes contributivos como subsidiados y planes de pensionados y jubilados. Muy bien, el hecho de que se pueda aumentar el tema de la cobertura, pero este no es el problema. O sea, nosotros no podemos enfocarnos en tener medidas reactivas a este tipo de problemas. Nosotros tenemos que seguir trabajando en el tema de la prevención, educación de la población. En el día de ayer hablaban los panelistas de la importancia de poder establecer consecuencias, seguimiento a esas personas que son reincidentes en sus imprudencias en el tránsito, porque sabemos que la mayoría de este tipo de situaciones, que ya en este espacio no hablamos de accidente de tránsito, sino de choque de tránsito, porque en muchas ocasiones este tipo de siniestros pues tienen que ver con imprudencias, irresponsabilidades, falta de conciencia de los ciudadanos que termina entonces en tragedia. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos reforzar esa parte, el tema de la prevención, educando, el tema de las consecuencias para aquellos que cometan infracciones y ya pues entonces el tema de atender adecuadamente a quienes terminan siendo víctimas de un accidente de tránsito, pues también, pero en un tercer orden. Hay que establecer las prioridades para nosotros entonces tener números diferentes en cuanto a lo que tiene que ver con accidentes de tránsito. Pasando a otra información, la Sociedad de Neumología está haciendo la advertencia de todo el daño que provoca el uso del vapes, pese a que se seduce a los menores de edad con el tema de los colores, los sabores, los olores y las diferentes modelos en los que vienen este tipo de dispositivos electrónicos que son formas modernas de tabaquismo y que han registrado ya casos de cáncer de labio, boca, lengua, mejillas y garganta. Los cigarrillos electrónicos, conocidos como vapes, ya no se presentan como un producto solo para adultos, sino que hoy en día sus diseños están cuidadosamente elaborados para poder captar la atención de los más jovencitos. Sus colores brillantes, tipografías llamativas y empaques decorados con personajes de cómics, animes y caricaturas populares lo hacen aún más atractivos para los menores de edad, quienes caen en el tema del consumo. Esta advertencia la está haciendo el doctor Alfredo Matos, quien es el presidente de la Sociedad Dominicana de Neumología, porque definitivamente nosotros estamos teniendo una exposición más temprana al tema del tabaquismo justamente por estas nuevas formas que parecen inofensivas. Sin embargo, ya los expertos han hablado del impacto que tiene en la salud, sobre todo cuando hay una exposición a temprana edad. Nosotros estamos teniendo niños de 9, 10, 11 años utilizando vapes y muchas veces a escondidas de sus padres, a escondidas de sus docentes. Y entonces cuando presenta a ese niño, ese adolescente, una condición de salud a nivel de vías respiratorias, es cuando se descubre de que algo está pasando. Entonces, ellos justamente, la Sociedad Dominicana de Neumología, están haciendo un llamado a los padres, a los docentes, a tener una mayor supervisión, a revisar mochilas, a revisar lo que sus hijos tienen en sus habitaciones, a hacer una pesquisa en las aulas para identificar si hay algún tipo de dispositivos de estos y poder tomar medidas a tiempo. Enfatizan en que es fundamental que los padres asuman un rol más activo en la supervisión de sus hijos. Dicen, debemos revisar mochilas, estar atentos a con quién se juntan y qué están haciendo en la escuela. No podemos dejarlos a la deriva en un mundo donde la manipulación
y la influencia externa son constantes. Así lo afirmó el presidente de la Sociedad Dominicana de Neumología, el doctor Alfredo Matos Hoppelman. Finalmente calificó de irresponsables a los distribuidores de estos productos, acusándolos de minimizar los efectos nocivos de los vapes con el fin de incrementar sus ventas. Que aquí también hay que trabajar en el tema de la regulación, en el tema de las consecuencias a la industria, porque pareciera que el tema económico impera sobre la salud y la vida de la gente. Cuando hablamos de industrias, la industria siempre tiene las de ganar, pese a que esté perjudicando la salud de la población. Y en este sentido, pues debemos poner ojo y como indica el doctor Matos Hoppelman, pues como familias también nosotros llevar un mayor control de lo que está ocurriendo al interno de nuestros hogares, de conversar con esos adolescentes, de vigilar qué están haciendo para que entonces no lleguen consecuencias mayores y consecuencias que puedan poner en riesgo la salud de nuestros niños y nuestros adolescentes. En otro orden, el Ministerio de Salud Pública ha detectado unos 183 casos sospechosos de infección respiratoria aguda grave. La última semana, el sistema de vigilancia epidemiológica se registraron o se notificaron unos 18 casos sospechosos de infección respiratoria aguda grave, siendo el grupo de edad de entre 1 y 4 años los más afectados. El acumulado de casos detectados en lo que va de año es de 183, informó el Ministerio de Salud Pública en su boletín correspondiente a la semana epidemiológica número 11, que registra las notificaciones hasta el pasado día 15 del mes de marzo. Detalla en esta última semana que se detectó la circulación de varios virus respiratorios, incluidos influencia A, SARS-CoV-2 y parainfluencia. En ese sentido, el Ministerio de Salud Pública indicó que se mantienen en vigilancia y el refuerzo de las medidas de prevención para poder proteger a la población, recordando así que, por ejemplo, en el caso de la influenza, esta es una infección viral que afecta significativamente las vías respiratorias y que se puede transmitir fácilmente. De ahí la importancia de que usted no les reste valor al tema de las manifestaciones de este tipo de virus, porque a veces se manejan en casa y ya cuando llega la complicación es cuando se acerca la familia o el ciudadano a un centro de salud. Entonces es importante desde esas primeras manifestaciones que usted descarte, que puedan identificar cuál es el virus respiratorio que le está afectando y de esa forma manejarlo adecuadamente. Buenos días, doctor Rafael Montero. Buenos días, Lee. Buenos días a ese público que nos escucha atrasadísimo hoy. El tránsito terrible. Primer día de abril, pero el tráfico, no sé qué pasa. La verdad es que uno no se entera qué es lo que pasa. Se pasa mucho tiempo detenido en el tráfico, pero después fluye y no se sabe qué pasó. En fin, saludo la información que se está compartiendo, que es la información epidemiológica de hasta el 15 de marzo. Vemos que vamos bien, digamos, epidemiológicamente con el tema de las infecciosas, las transmisibles. Tenemos una circulación importante todavía de diferentes virus. Hay mucha gente todavía afectado de estas patologías. Y entonces vemos que control de malaria, dengue, etcétera, estamos, digamos, en niveles bastante de seguridad bajos desde el punto de vista epidemiológico. Eso significa que estamos, parece, haciendo la tarea en el Ministerio de Salud Pública con relación a estos controles y a estos registros, siempre y cuando estos datos que se están compartiendo sean efectivamente los que son, porque muchas veces nuestro sistema de salud y nuestros registros epidemiológicos se ven afectados por el tema del subregistro. Entonces, en muchas ocasiones hemos tenido la oportunidad de revisar información de una base de datos, pedimos corrección y cuando viene la corrección, entonces aparecen menos casos. Entonces es muy importante que lo que estamos compartiendo con ustedes sea real, que eso es lo que está pasando efectivamente con el tema de las enfermedades infectocontagiosas y virales en la República Dominicana. Y entonces estamos bien desde el punto de vista de epidemiología
en ese sentido, según esa información. Sí, y doctor, gracias a Dios, si comparamos con el año anterior, por ejemplo, llevábamos un retraso importante en los boletines epidemiológicos el año pasado, y eso no le permitía a la población el poder estar al tanto de las enfermedades que estaban circulando en este momento en territorio nacional. O sea que en ese sentido hemos mejorado esa parte de que llevamos hasta cierto punto actualizados los boletines epidemiológicos, y eso le da una idea a la gente de que quizás no están todos los casos registrados, pero la gente ya sabe de qué cuidarse, cuáles son los síntomas a los que debe estar alerta, y ahí tiene una idea más o menos acabada de en términos epidemiológicos cómo vamos en territorio nacional. Noticia positiva, noticia muy positiva. Uh-huh. ¿Y cuál es la importancia, doctor, aprovechando justamente este tema de estas enfermedades que son de notificación obligatoria, de poder llevar ese control en términos de epidemiología? Pues mira, el tema de los controles y de la vigilancia epidemiológica, que es el término correcto, y como tú bien decías, cuando hablamos de vigilancia, es un sistema que está establecido a nivel de los países para lo que tiene que ver con el registro, el control y las intervenciones, planificar las intervenciones para prevenir la ocurrencia de epidemias, sobre todo en el caso de las infectocontagiosas, aunque también se hace vigilancia de crónicas no transmisibles. Entonces, ¿por qué es importante este tipo de actividad? Porque a partir de la información que se genera en los establecimientos de salud, se hacen los registros, esos registros están estandarizados, y entonces ahí vamos viendo cómo van evolucionando los casos, y se pueden tomar acciones preventivas en el caso que sea posible. Por ejemplo, si tenemos un registro que vemos que va aumentando de casos de dengue, entonces ya podemos hacer previsiones y tomar acciones para corregir esa situación, entonces comenzar a hacer las intervenciones que eviten que sigan aumentando los casos. Entonces la importancia que tiene es en ese sentido, que podemos prevenir, que podemos actuar preventivamente para que los casos no sigan aumentando en el caso de las infectocontagiosas. En el caso de la no transmisible, que también se hace vigilancia, la no transmisible, pues como el comentario que hacías del tema de la insuficiencia renal, pues es importante porque al final también se pueden hacer intervenciones, porque son enfermedades, aunque son no transmisibles, pero son prevenibles. Como bien tú decías, si hiciéramos más prevención de hipertensión arterial, entonces en ese sentido podríamos tener menos casos de insuficiencia renal. Y en la medida que controlamos la insuficiencia renal, también controlamos el tema de la hipertensión arterial y de otras complicaciones que se derivan de este tipo de patología. De manera que los sistemas de vigilancia epidemiológica son, digamos, la inteligencia de los sistemas sanitarios, y son los que permiten que las autoridades pues tomen las medidas de prevención y control para estos casos. ¿Qué ocurre con muchas veces que se hace el subregistro? Pues el subregistro se produce cuando no se registran los casos que ocurren, que van a los establecimientos de salud, porque muchas veces pues los médicos, por alguna situación particular, no hacen el registro. Entonces eso, si hay un subregistro, lo que indica es que estamos teniendo menos casos de lo que realmente ocurren. Se dice en epidemiología que normalmente los casos que llegan a los establecimientos de salud son siempre menos de los casos que están ocurriendo realmente en la comunidad. Claro. Porque mucha gente se automedica, no necesariamente tiene muchas complicaciones y no va al hospital, entonces ese caso no se registra, pero está ocurriendo en la comunidad. Entonces siempre se dice, eso tiene un término técnico que se llama el iceberg epidemiológico, que cuando usted tiene un determinado tipo de registro, la frecuencia de eso en la comunidad casi siempre es más del doble. Bueno, con este comentario y esta información llegamos al final de Sobre el Escritorio de Cátedra Médica. Hacemos una breve pausa y entramos de inmediato con el segmento El ABC del ACV con el doctor Amaury García.